estudiantes, nuevamente con ustedes, Miss Lorena, para llegar a sus hogares a través de este medio. El día de hoy descubriremos un nuevo tema, la concurrencia vocálica. Así que lápiz y papel y sacamos todos el libro de comunicación para empezar con la clase del día de hoy. La pregunta a responder es, ¿qué entienden ustedes por concurrencia vocálica? Previo a ello, recordemos que dentro de las vocales tenemos dos tipos, las vocales fuertes y las vocales débiles, como pueden observar en este momento en el gráfico. Ahí tenemos las fuertes, son A, E, O, mientras que las débiles son I, U. Entonces, cuando nosotros mencionamos a concurrencia vocálica, quiere decir cuando tenemos dos o más vocales al mismo tiempo, dos o más vocales unidas dentro de una palabra. Como a continuación pueden observar en los siguientes ejemplos. Allí tenemos las palabras abuelo, Paola, huayno y ahumado. En cada una de esas palabras contamos con concurrencias vocálicas. Por ejemplo, en el caso de abuelo, la concurrencia vocálica es la U y la E. Luego tenemos huayno, ahí tenemos tres vocales juntas, U, A, I. Mientras que en Paola contamos con dos A, O. Y en ahumado también tenemos dos vocales, la A y la U. Hay que recordar que la H no impide concurrencia vocálica ya que es muda. Para comprender mejor, ubicamos el tema en el texto escolar. Como pueden observar allí tenemos a la concurrencia vocálica, también se le conoce como grupo vocálico. Y ahí está lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el encuentro o concurrencia de dos o más sonidos vocálicos en una palabra. Estas se dividen en dos. ¿Cuáles son? Las homosilábicos o homosilábicas y las heterosilábicas. ¿En qué consiste el homosilábico? Estas presentan la unión de dos o más vocales en una emisión de voz, mientras que las heterosilábicas son aquellos que se caracterizan por la separación de dos vocales contiguas para formar sílabas distintas. ¿Qué quiere decir vocales contiguas? Vocales juntas. A estas los vamos separando, ya vamos a ir explicando poco a poco. Estos originan fenómenos vocálicos. ¿Cuáles son? Las de unión y las de separación. Pero ¿en qué momento separamos? Si bien es cierto, dentro de una misma palabra están juntas, la separación se da al momento de silabear cada una de estas palabras. En el caso de la unión, a estos se les conoce de dos formas, o tenemos dos casos, el diptongo y el triptongo. Diptongo viene de dos, quiere decir dos vocales juntas, como por ejemplo viuda, canción y Laura. Aquí tenemos dos vocales, la I y la U, al igual que en canción, la I y la O, Laura, A, U. El diptongo, al momento de silabear, vuelvo a recalcar, permanecen unidos, dos vocales. Luego tenemos el triptongo. Tri viene de tres, lo que significa que en este caso tenemos tres vocales juntas, como pueden observar allí, I, O, I, U, A, U. Y en este caso U, A, I. Ojo, la Y en este caso trabaja como una vocal, porque si lo pronunciamos estaría pues reemplazando a la I, en el caso de Paraguay. Ahora, en cuanto a la separación, solamente tenemos un caso, que es el hiato. Al momento de silabear, nosotros separamos como aereo, aereo. Todas estas vocales están separados. O tenemos bo, mio. Mio es un diptongo, por eso permanecen juntos. O en el caso de bahía y a están separadas. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta para nosotros mantenerlos unidos o separarlos? ¿Es acaso porque nos da la gana? Pues déjenme decirles que no. Existen ciertas reglas que nosotros debemos respetar y por supuesto debemos conocer. A continuación podrán encontrar dichas reglas en la explicación que vamos a ir observando. Ojo, ¿qué es el diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales que forman una misma sílaba.
Estas se clasifican de 3 maneras: homogéneas, crecientes y decrecientes. ¿Qué quiere decir homogéneo? Homogéneo viene de igual. ¿A qué se refiere? Es homogéneo, un diptongo es homogéneo cuando tenemos vocal cerrada más vocal cerrada. Quiere decir 2 vocales cerradas, como por ejemplo la I y la U, o la U y la I. Recordemos siempre que les estaba mencionando que tenemos 2 tipos de vocales: las fuertes y las débiles, o también conocidas como las abiertas y las cerradas, ¿correcto? Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. Luego tenemos el diptongo creciente. ¿A qué se refiere con creciente? Que vamos a tener una vocal cerrada más una vocal abierta, como tenemos en los ejemplos que vemos en la pantalla. IA. ¿Por qué se le llama vocal o por qué se le llama creciente? Porque empezamos de menos a más. IA, ¿no? El sonido es de esta manera, como ansia, cielo, biombo, guardia, huevo, cuota. Todos ellos son diptongos. Y las decrecientes, ¿cuándo llamamos decrecientes? Cuando primero tenemos una vocal abierta y luego terminamos con una vocal cerrada, como aire, sauna, peine, euro, entre otros. Ojo, estas reglas son muy importantes conocerlas, porque si nosotros lo conocemos vamos a saber muy bien qué tipo de concurrencia vocálica es, y por lo tanto vamos a saber silabear. Al momento de silabear podremos utilizar correctamente la acentuación, tema que ya hemos visto anteriormente. Continuamos. Luego tenemos el triptongo. ¿Qué es el triptongo? Es la unión de 3 vocablos o 3 vocales en una sola emisión de voz. Ojo, en el triptongo solamente se da con la siguiente fórmula: vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Siempre debe estar ubicada de esta manera. Y por supuesto la mayor fuerza de voz debe recaer sobre la vocal abierta. Como por ejemplo, apreciáis. Ahí tenemos I, A, I. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la A. También está tildada, pero no siempre está tildada. Ojo, las sílabas, en este caso, no siempre debe llevar tilde, pero sí mayor fuerza de voz. Por ejemplo, ioides, auricular. Ahí está. ¿Por qué no tildamos siempre? Porque obedece a la regla general de acentuación, lo que ya hemos visto anteriormente. Y en cuanto a los casos especiales, hay que tener en cuenta esto: la letra H entre vocales no impide la formación de diptongos. Como ya les dije, ahuyentar, por ejemplo, sigue siendo un diptongo, debe seguir unido vocal abierta y vocal cerrada. Y ojo, no hay diptongos. ¿En qué casos? Cuando tenemos 2 vocales cerradas iguales, como tito. ¿Por qué no están juntas pese a ser vocales cerradas homogéneas, como decíamos anteriormente? Porque si la mayor fuerza de voz recae en una vocal débil, esta se debe tildar, como en el caso de la I. Donde más no existe diptongo, por ejemplo, quena, guerra, son casos en los que no existe diptongo. Porque si bien es cierto, acá tenemos 2 vocales juntas, como la U y la E, esta U no está sonando, simplemente es un complemento para formar esta sílaba. De igual manera en guerra, porque si nosotros quitamos la U diría guerra, entonces, pero tampoco dice guerra, ¿no? Entonces no se está pronunciando la U. Y la siguiente regla o el caso especial es que la Y al final de palabras siempre va a representar a la vocal I. Como por ejemplo tenemos convoy, y lo que ya mencionamos anteriormente. Ahora el hiato. ¿Qué es el hiato? El hiato es la separación de 2 vocales para formar sílabas distintas, y estas se dividen de 2 maneras: las simples y la acentual. ¿Cuál es la simple? La simple es cuando tenemos 2 vocales abiertas. ¿Y cuáles son las vocales abiertas? Hay que recordar, o las vocales fuertes, tenemos A, E, O. Estas se pueden combinar de cualquiera de estas formas, como vemos en el ejemplo.
Y las acentuales, ¿cuáles son las acentuales? Cuando tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada pero tildada. Esto es un caso especial, ya lo habíamos visto anteriormente. Las vocales cerradas, si llevan la mayor fuerza de voz, siempre se van a tildar, como manía. No obedece a la tildación general, como por ejemplo laúd. Van a llevar tilde siempre que estas lleven la mayor fuerza de voz, sin obedecer a ninguna regla gramatical. Y al hacer esto, separamos la sílaba formando así un hiato. Estas pueden ser vuelvo a recalcar, una vocal abierta, una vocal cerrada o viceversa, vocal cerrada más vocal abierta, siempre y cuando la vocal cerrada, vuelvo a recalcar, lleve tilde, y va a llevar tilde siempre y cuando lleve la mayor fuerza de voz, como bujía, ajíes, bohino, ganzúa, acá le faltó la tilde, agreguen, actúe, entre otros. Para comprender mejor, pasamos a las actividades. Esto no cuenta con las concurrencias vocálicas, así que vamos a pasar con el número 2, que dice: separe las siguientes palabras y ten cuidado con el diptongo. Vamos a trabajar con los 10 primeros, ¿correcto? Por ejemplo, si tenemos camión, ¿cómo separamos camión? Fácil, ponemos K. Y como se trata de un diptongo, estos van juntos, camión. Y así sucesivamente. Todas estas van a ir juntas porque se trata de diptongos. Así que ustedes me van a desarrollar hasta la número 10. Únicamente esos, porque luego son muy repetitivos. Y luego pasamos al número 3. Dice: separa las siguientes palabras en sílabas. Ten en cuenta los hiatos. En el hiato hemos mencionado que se separa. Por ejemplo, si tengo la palabra tío, ¿cómo separo tío? Tío, estos van a ir separados. Feo, ¿cuál es el silabeo de feo? Tenemos fe o. Raído, ahí tenemos ra y tenemos do. Y así sucesivamente, vuelvo a recalcar, son hiatos, y al ser hiatos se separan. Y ustedes, para que puedan practicar mejor, van a desarrollar también en este caso hasta el número 10. Bien desarrollado, tal y como les he estado mencionando. Y aquí sí viene lo más fácil. Reconoce el fenómeno vocálico presente en cada palabra. Si yo hago colisión, lo que debo hacer para poder reconocer es separar. Por ejemplo, tengo acá, tenemos colisión. Acá lo que tenemos es un diptongo, por lo tanto permanece unido, y pongo ahí diptongo. ¿Correcto? Ahí está. Cohete. La O es una vocal abierta y la E también es una vocal abierta. Por lo tanto, es un hiato. Y al ser un hiato, lo que debo hacer es separar. Y coloco, por supuesto, acá. Muy bien. Perforación. ¿Se tratará de un diptongo o de un hiato? A ver, vamos a ver. Debemos tener en cuenta la regla que está arriba. Y es una vocal cerrada o es una vocal abierta. Vocal cerrada más vocal abierta es un diptongo. Por lo tanto, van juntas. Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar esta actividad, nuestra regla. Eso deben anotarlo en una hojita aparte o en una pizarra para que esté a su lado, y de esta manera ustedes puedan desarrollar sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en la presente actividad, y les voy a dejar nuevamente hasta el número 10. Estas serían todas las actividades a desarrollar, como ir practicando. Bueno, si ustedes desean, pueden continuar desarrollando más actividades para que de esa manera les resulte mucho más fácil la próxima vez. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Espero hayan comprendido ese tema, pero más adelante vamos a ir explicando un poquito más con las actividades que faltarían desarrollar. Nos vemos la próxima clase.